Ayer empezamos a hacer un dibujo, bueno, hicimos un dibujo muy, muy simple, que fue una línea nada más. Entonces vamos a retomar ese ejercicio y pues a elaborar un dibujo un poquito más complicado, pero como nos llevaremos mucho tiempo estar analizando las coordenadas y todo eso, entonces por eso les voy a pasar un código. Ok, entonces sería, pues es el último. Bien, aquí en este botón que por cierto lo voy a poner un poquito más arriba, ahorita vemos por qué. Lo voy a poner lo más arriba que se pueda ahí. Y lo único que hace ahorita es trazar una línea y mostrar con cadenas las coordenadas. Bueno, ese código lo tomamos de las notas. Esto es trazar una línea. Claro que las coordenadas pues es otro método. Hay un método para trazar una línea, un método para mostrar una cadena. Es el que estamos usando aquí para las coordenadas. Entonces, ese dice que tengo 237 días sin usar el 8.2. Bueno, entonces, pásenle. Voy a mostrar este documento que ya les compartí ayer, en donde vemos los métodos principales para crear algunos dibujos, pero muy simples, figuras sencillas. Y con esas ya podríamos nosotros formar pues algunas otras más complicadas, combinando esas figuras. Aquí lo que quiero que pongan atención son en los parámetros. Por ejemplo, tenemos un método que pone el color. Hay un color con el que arranca, creo que es el negro, el default, pero cada trazo que se haga es en ese color. Y si queremos cambiar, pues hay que utilizar el método setColor. Luego viene el que pone el tipo de letra. También podemos cambiar el tipo de letra. Trae uno por default, me imagino que es el Arial. En el caso de que queramos dibujar alguna cadena. Luego, hay un método que dibuja una línea y vean cómo aquí tiene las coordenadas X y Y. Para trazar una línea necesitamos 2 puntos y cada punto requiere 2 coordenadas. Y aquí están X1 y Y1 corresponde al primer punto, X2 y Y2 correspondería al segundo punto. Luego viene el rectángulo. Para trazar un rectángulo nos pide nada más la esquina superior izquierda. Por ejemplo, este rectángulo que estoy señalando, aquí serían las coordenadas X y Y del vértice superior izquierdo, y después viene el ancho y el alto del rectángulo. Hay métodos que solo dibujan el contorno o el perímetro de la figura, en este caso el DrawRect, pero hay otros que empiezan con fill, es rellenar. Este crea un rectángulo o dibuja un rectángulo, pero con un color, todo el rectángulo. ¿Y de qué color lo va a hacer? Pues del que esté vigente en ese momento. Hay un solo color que es el vigente, y con ese color se dibujan todos los trazos o se rellena. Y si lo queremos cambiar, pues hay que utilizar el setColor. Tenemos el que dibuja un óvalo. El óvalo también lo hace igual que el rectángulo. Hagan de cuenta que el óvalo es como una elipse. Le tenemos que indicar en la esquina superior izquierda del rectángulo donde se va a dibujar el óvalo. Y luego también el ancho y el alto de ese óvalo. Y tenemos el que lo rellena ya con un color. Tenemos uno que borra, que creo que no lo vamos a usar. Y tenemos un método que dibuja un string, es el que traza, el que usamos para las coordenadas. Y aquí me pide la cadena a dibujar y en qué posición empieza a mostrarla o a dibujarla. Bueno, entonces es importante que ahorita distingamos cuáles son los parámetros, sobre todo los que corresponden a las coordenadas, porque con las coordenadas es como vamos a poder trazar en ciertas posiciones los dibujos, y para generar lo que tengamos que hacer. No sé si ya alguien vio el proyecto, ya está publicado ahí. La idea de publicarlo antes del fin de semana pues es de que lo vayan viendo. Este ejercicio no lo vamos a terminar hoy porque
pues son varios detalles, pero ya con eso se van a dar una idea de lo que se les está pidiendo en algunas cosas. Bueno, entonces, estos son los métodos básicos. No viene, por ejemplo, dibujar un rectángulo o rellenar, perdón, un cuadrado o rellenar un cuadrado, porque se usa el mismo rectángulo, nada más el ancho y el alto se les da el mismo valor. Y tampoco viene dibujar un círculo ni rellenarlo, porque es lo mismo. Al óvalo se le da el alto y el ancho igual y entonces se genera un círculo. Bueno, entonces, estos métodos los tenemos que usar pues de una manera, combinar de una forma en que refleje lo que queremos que dibuje, ¿verdad? Bueno, entonces, si ahorita nos pusiéramos a analizar las coordenadas de lo que queramos dibujar, no creo que no es tan rápido, no es tan sencillo. Por eso les voy a pasar un código. Entonces les pido que entren a la plataforma porque ahí viene un código que les voy a compartir. ¿El código dibujo? El donde dice código dibujo. Estamos aquí, ¿verdad? Son 4 secciones del código. Ahorita, cuando ya lo codifiquen, digo, cuando copien el código, pues nos vamos a dar cuenta de qué figura es. Ah, bueno, ahí dice que es un globo. Entonces, van a copiar todo este código al botón donde estamos dibujando. Entonces, en este botón, pues vamos a quitar la línea. Miren como aquí están los métodos set color. Cambié el color a azul, dibujó una línea. Este es X1, Y1, X2, Y2. Y luego cambiamos el color a rojo y mostramos cadenas que son las coordenadas que se ven ahí en el frame. Bueno, voy a comentar esto. Y abajo copiamos ese código. Nada más que les digo, vienen 4 partes. Pero para que no sea así tan directo, entonces copian la primera parte. Todo el código, ¿verdad? Todo desde aquí hasta acá. Y cuando lo copien, le dan siguiente. Y ahí, pues no va a aparecer un código. No sé si alguien ya llegó ahí. ¿Qué aparece después? Aparece privados y abstractos. Aparece una pregunta. Para que les dé acceso a la segunda parte del código, tienen que responder eso. Dice, los métodos de una interfaz son automáticamente... ¿Cuál será la respuesta correcta? A ver, le ponemos privados y abstractos. Lo enviamos. Si me regresa, es que no está bien. Públicos y abstractos, ¿verdad? Públicos y abstractos, le damos a enviar y ya me da acceso a la segunda parte del código. Entonces hay que copiar abajito del otro. Es un código. Vean como aquí están métodos que cambian color, que cambian fuente, dibujan un string, ponen otro color, rellenan un rectángulo, cambian color, rellenan otro rectángulo. Son 4 códigos. Vamos en el segundo. Entonces, si le damos siguiente, pues va a aparecer otra pregunta. ¿Se puede instanciar un objeto desde una clase abstracta? ¿Es verdadero o falso? ¿Cómo que instanciar? ¿Qué es instanciar? Es que no sé por qué les causa tanto problema esa palabra si la usamos mucho. Instanciar es crear un objeto. Y luego, ¿por qué no le pongo crear un objeto? Ah, pues porque se van a topar muchas veces la palabra instanciar y pues hay que tenerla muy, muy en cuenta. Instanciar es crear un objeto. ¿Verdadero? ¿Se puede instanciar un objeto desde una clase abstracta? A ver, ¿le ponemos verdadero? No, ¿verdad? O sea, no podemos instanciar, crear un objeto desde una clase abstracta. Podemos crearlo en una clase hija y ponerle una referencia de la clase abstracta. Ok, entonces es falso. Y ya nos da acceso al código 3. Mande. Sí, los van a poner uno abajo de otro. Sí, uno abajo de otro. Luego, el siguiente, pues me hace otra pregunta. Dice, ¿un método abstracto tiene implementación de código? Es pregunta, ¿verdad? Bueno, más bien es complemento de la frase, de la oración. ¿Un método abstracto tiene implementación de código? No. No, entonces, pues creo que esta no es, ¿verdad? ¿Un método abstracto obliga a sus clases hijas no abstractas a codificarlo? Sí. Si le damos el otro,
puede ser declarado una clase no abstracta, pues eso tampoco es cierto. Un método abstracto se tiene que declarar en una clase abstracta. Entonces, obliga a sus clases hijas a codificarlo, entonces le damos enviar y ya nos da acceso al código 4. Lo ponemos ahí todo, ¿no? Bueno, yo lo traigo aquí todo junto. A ver, aquí está todo junto. Lo voy a copiar en el evento del botón que dibuja. Por eso comenté digo, si no se va a ver también la línea, ¿no? Bueno, aquí ya está el código completo. Me pide que agregue el set, el font, la librería font. El color, pues ya lo habíamos agregado. Y ahí viene más o menos qué es lo que contiene las partes del dibujo. Es un globo, tiene unas franjas, tiene un letrero, una canasta, unos... Aquí, fíjense, los triángulos, ahorita va a dibujar unos triángulos, no sé si ya lo ejecutaron. Dibuja unos triángulos. A ver, vamos a ejecutarlo. ¿Sí? Eso es lo que trae el dibujo. Obviamente el amarillo es una elipse. Las líneas roja y azul son rectángulos rellenos, fill red. Y luego aquí, lo que son las líneas, pues más bien los hilos, esos son como unas hilos fuertes, no sé, mecates, no sé qué serán. Pero son líneas, ¿verdad? Bueno, pero aquí los triángulos, ¿cómo se hicieron? No hay un método que dibuje un triángulo. Entonces, aquí viene comentado cómo se dibujaron los triángulos. Los triángulos se dibujaron a partir de un método que se llama rellenar polígono. ¿Sí? Un polígono es un conjunto de vértices que unidos forman el polígono. Entonces, el polígono nos pide 3 parámetros. Un arreglo de coordenadas X, un arreglo de coordenadas y el número de elementos. No sé por qué pide esto, pero bueno, lo pide. Y nosotros aquí, lo que estamos haciendo es crear un arreglo de coordenadas Y. Esas no cambiaron, porque los triángulos en Y están en la misma, todos están en la misma posición. Por eso no cambia aquí las coordenadas Y. Pero las X van cambiando. Entonces, por eso se crea un arreglo de coordenadas X donde va cambiando el valor. Y luego ya se manda a llamar el método que rellene el polígono. Si fuera draw polygon, pues nada más pondría los puros triángulos sin estar rellenos. Bueno, ahí pueden ustedes checar qué es lo que hace cada parte del... Aquí vienen es que no me acuerdo cómo se llaman esas, pues como hilos fuertes, ¿no? No sé cómo se llaman. Cables serán, a lo mejor. Son líneas. Bueno, entonces, ahora lo que vamos a hacer es empezarle a dar movimiento. A ver, si yo quisiera, lo voy a ejecutar. Si quisiera que este se moviera horizontalmente, ¿cuáles coordenadas tendría que cambiar? ¿Las X o las Y? Las X, ¿verdad? Porque es un movimiento horizontal. Entonces, vamos a agregar aquí un método en el cual vamos a ir variando la coordenada X. Por eso ahorita les decía, hay que fijarnos en las coordenadas X y Y porque son las que cambiándolas, variándolas, me van a hacer que el dibujo se muestre en otra posición del frame y si lo hacemos de manera sucesiva, pues va a aparentar que se está moviendo. Ahorita lo primero que vamos a hacer es que podamos dibujar eso, pero en diferentes posiciones de X para que se vea como un movimiento horizontal. Entonces, fíjense, vamos a agregar un método aquí. Lo voy a agregar, pues, en donde pongo los métodos, que es abajo del constructor. Un método que no va a regresar nada, pero va a dibujar horizontal.
en el sentido de que nosotros le vamos a pasar un parámetro X para que dibuje en esa posición. Entonces, le vamos a pasar un parámetro X. Y voy a tomar todo el código del dibujo y lo voy a copiar aquí. A ver, entonces voy a tomar el código del dibujo, lo que les pasé yo ahí, todo esto. Vean cómo está dibujando en el frame porque el graphics se lo estamos pidiendo al disk, que es el frame. Entonces, copiamos todo esto. Lo voy a pegar arriba en el método que acabamos de agregar. Aquí. Pues ahorita haría exactamente lo mismo. Pero lo que vamos a hacer es modificar cada coordenada X agregándole el parámetro, precisamente el parámetro X. Entonces, aquí va a llegar un número, un entero. Y eso lo vamos a reflejar en la coordenada X, por eso lo llamamos así, para que el dibujo lo haga en diferentes posiciones de X. Entonces, vamos a analizar en cada instrucción en donde hay una coordenada X, y ahí, en donde haya una coordenada X, le vamos a poner X más lo que ya tenga. Porque lo que ya tiene, pues, es lo que le da la posición en el dibujo. Entonces, bueno, por ejemplo, en el color, pues no hay nada que hacer. Pero en el óvalo, si recordamos, esta es coordenada X, esta es coordenada Y, este es ancho y este es alto. Nada más donde sea coordenada X le vamos a poner X más. Aquí es coordenada Y, aquí no aplica, aquí es un ancho, tampoco aplica. Bueno, aquí en el rectángulo es la misma situación, nada más el primer parámetro corresponde a la coordenada X, entonces le ponemos aquí X más. Otro rectángulo, X más. Luego, tenemos una fuente, el color y la fuente, pues ahí no. En el dibujo de la cadena sí tenemos una coordenada X, que es este. Esta es la cadena que quiero, bueno, aquí le cambiamos a B. Esta es la coordenada que quiero, perdón, la cadena que quiero dibujar. ¿En qué posición va a empezar a dibujarla? En coordenada X y Y, ¿sí? Entonces aquí es X más. El rectángulo ya vimos que el primer parámetro corresponde a la coordenada X. Otro rectángulo. Vale. El color, bueno, este es un color, ya a eso lo usaron algunos en el proyecto 2, que querían poner un color que no venía, no venía ahí en la lista de colores de color punto. Y entonces, pues yo también no encontré el que quería y creé un nuevo color y lo obtuve, pues por ahí me metí al Paint, en donde yo decía, quiero este color y ahí me ponía cuáles valores le corresponden al RGB, al rojo, verde y azul. Y son estos, ¿verdad? O sea, aquí creé un color porque no lo encontré en la lista de color punto. Creo que era un color como café. Bueno, aquí, estos son coordenadas Y, estas no las modificamos. ¿Cuáles son coordenadas X? Estas. Entonces, aquí son 3 coordenadas X. 1, 2, 3. Es un arreglo de coordenadas. Aquí le vamos a poner X más. Y luego aquí X más. Y acá también X más. Sí, ¿verdad? ¿Quién sabe qué hice ahí? Aquí X más. Muy bien, entonces aquí no hay que hacer nada porque el método FilePolygon va a dibujar un polígono relleno del color que esté en ese momento y nos pide 3 parámetros: el arreglo de coordenadas X, que ya lo acabamos de crear aquí, el arreglo de coordenadas Y, que como no cambia lo pusimos acá antes del ciclo, y el número de puntos que tiene, de vértices que tiene el polígono. Lo tomamos de cualquiera de los dos arreglos porque en este caso lo que va a crear son rectángulos, perdón, triángulos. Bueno, acá es donde dibujas las líneas, los cables del... pues aquí dice cables y yo no hallaba la palabra y aquí la dice. Bueno, solo las líneas tienen 2 coordenadas X, ¿no?
Porque para dibujar una línea, si lo vemos acá, para dibujar una línea se requieren 2 puntos y cada punto tiene su coordenada X. Entonces, el primer parámetro y el tercero corresponden a coordenadas X. Y esas son las que vamos a modificar. Le diríamos aquí X más, luego X más, X más y X más. Esa es la coordenada X del primer punto. Ahora, ¿aquí qué sería? Me brinco el segundo parámetro porque corresponde a la coordenada Y. Me voy hasta el tercero, que también es de coordenada X. Y luego aquí también, en el tercero de cada uno de los cables, ¿sí? Bueno, este método va a dibujar eso, pero podemos variarle el parámetro X y lo va a dibujar en diferentes posiciones horizontalmente. Entonces, lo que vamos a hacer es agregarle, lo vamos a manipular con un spinner. El spinner le vamos a ir moviendo el valor, se lo vamos pasando como parámetro al método y nos va a ir dibujando ese globo en diferentes posiciones de X. Bueno, entonces voy a agregar un spinner. Este spinner, normalmente le cambio el tamaño de la fuente y eso para que se aprecie más, pero si no, si lo hago más grande, luego va a estar en la misma área del dibujo. Bueno, aquí le voy a cambiar el nombre, se va a llamar J-Spin horizontal. Y este se va a llamar, bueno, vamos a activar el evento chain. Ahí está el evento. Y entonces aquí vamos a tomar el valor que trae el spinner y se lo vamos a pasar al método que dibuja horizontal. Le vamos a decir, dibujar horizontal y me pide un entero. Lo vamos a tomar del JSpin horizontal punto get value, el valor que tenga el spinner, pero sabemos que eso regresa a un object y nosotros lo tenemos que convertir a entero para que lo tome el dibujar horizontal. Es que cada vez que cambie el spinner le estamos mandando un valor diferente de X al método dibujar horizontal. Y vamos a probar. Ahí, ¿qué está pasando? Se está desplazando horizontalmente. Bueno, como le mantengo aquí presionado, pues parece que se va moviendo, ¿verdad? Y si lo regreso, pues ahí se va quedando todo, ¿no? Como más o menos eso da una idea de movimiento. Pero, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué se ve así? Pues porque dibuja y ahí lo deja. Y luego avanzamos o retrocedemos, dibuja y ahí lo deja. Ahí lo va dejando. ¿Qué nos hace falta para que nada más se vea el último dibujo? Borrar. Entonces, vamos a borrar primero y luego que dibuje. Bueno, entonces, ese borrar, miren, lo que estamos viendo de dibujos, de gráficos, bueno, en este caso de dibujos, es algo pues súper básico. Va a haber muchos cabos sueltos que van a quedar por ahí, pero pues no es el propósito. Entonces, para borrar, vamos a hacer algo bastante drástico. Por ejemplo, si yo le digo dibujar y luego minimizo y luego maximizo, se pierde el dibujo. Ayer decíamos que los componentes visuales constantemente se están refrescando, se están actualizando. Y para nosotros el ojo humano no lo percibe, pero constantemente se está modificando, se está actualizando. No lo notamos tanto porque lo hace muy rápido. Bueno, aquí también vamos a engañar al ojo porque realmente pues no vamos a mover el globo o el dibujo, sino que lo vamos a borrar y a dibujar en una posición. Luego lo borramos y lo dibujamos en otra posición. Si lo hacemos continuamente, da la apariencia de que se está moviendo. El borrado lo vamos a hacer muy drástico. Vamos a borrar todo el frame. ¿Sí? Entonces, vamos a decirle aquí
nos vamos pero donde está el evento, ¿sí? Digo, el método. Aquí. Lo que vamos a hacer es borrar, es decir, vamos a pintar el frame del color que tiene su fondo, el background del frame. Entonces, si nosotros pintamos el frame de su mismo color, pues va a parecer que se borra. A ver, entonces le vamos a decir a Graphics, vamos a cambiarle el color. El color lo vamos a tomar del mismo frame y vamos a dibujar un rectángulo relleno de todo el frame para que se vea como que se borró. Entonces, cada vez que movemos, va a borrar todo el frame y luego va a dibujar el globo. Vamos a tomar primero al hoja, le vamos a decir que ponga un color y ese color lo vamos a tomar del frame de su background. Entonces le diríamos this es el frame, background, get background, ¿sí? Estamos cambiando el color al fondo que tiene el frame y luego vamos a dibujar un rectángulo del tamaño del frame para que borre. A ver, entonces le diríamos hoja.fill rect. Ahí aparecen muchos métodos que pues no estamos viendo, ¿no? Dice, dime coordenada X, coordenada Y y el ancho y el alto. Si yo quiero borrar todo el frame, o sea, borrar no quiere decir que se va a desaparecer, sino que se va a pintar del color, del mismo color. Entonces, todo lo que tenga lo va a borrar. Le vamos a decir, empieza del 0, 0 y el ancho que vas a tomar es todo el frame y el alto también. Entonces, le pedimos al frame, al this.getWidth, ahí me da el ancho del frame en píxeles. Y luego le digo, ahora toma del mismo frame. Como estamos dentro de la clase frame, el this es el frame. Get height ahora para el alto. Estamos siendo, como les digo, muy salvajes, así muy drásticos. Estamos borrando todo. Vamos a ver qué sucede. Entonces, tomamos el color del frame, borramos y volvemos a dibujar. A ver, entonces, ¿cómo quedaría eso? ¿Sí? Pero si se fijan, también borró el botón, ¿verdad? Vamos a hacer que nos deje, por eso lo quise poner lo más arriba posible, para dejarle cancha aquí, porque el botón, el spinner, todos eso los dibuja. Nada más pues que eso ya lo trae ahí Java, ¿no? Entonces vamos a hacer un pequeño ajuste. Le vamos a decir, no empieces del 0, 0 porque vas a borrar todo. Vas a empezar del 0, no, del 5 en X y en Y vas a empezar del 70. Ese 70 le estamos dejando el espacio más o menos de los componentes que estamos poniendo arriba. Y por lo tanto aquí vas a borrar, lo podemos dejar así, porque se va a pasar, pero pues va a borrar todo, ¿no? A ver si es cierto. Miren, ahí ya nos dejó libres los botones, todo eso. No queremos que nos borre eso. Bueno, ¿cómo le haríamos para que eso lo hiciera solito sin tener que estar presionando el spinner? ¿Con qué? Sí, pero le tengo que estar dando clic para que se mueva. ¿Con un qué? Con un for, ¿va? Entonces vamos a agregar aquí, con un ciclo, que lo repita, vamos a agregarle un botón que se va a llamar aquí, va a decir horizontal. Bueno, le voy a cambiar el nombre, va a decir aquí JBoot horizontal. Y aquí le vamos a poner un ciclo. ¿Ok? Un ciclo. No sé, vamos a hacerlo no tan largo. Desde 1, digamos, hasta que lo haga unas 200 veces. Ándale, ¿qué hizo ahí?
Bueno, y lo único que va a hacer es mandar dibujar el horizontal y el parámetro ahora pues va a ser la i, porque la i va a ir avanzando 1, 2, 3, 4. Vamos a ver qué hace, ¿no? Yo aunque no dibuje, pues ya el horizontal lo va a dibujar, ¿no? Ah, caray, va bien rápido, ¿va? Va desaforado, ese se va. Bueno, podemos nosotros detener un poquito porque este ciclo va bien rápido. Entonces le podemos decir, por ejemplo, que cada vez que dibuje se espere poquito. Se espere poquito y luego ya vuelva al siguiente ciclo, a la siguiente vuelta. Bueno, eso lo podemos hacer aquí en el mismo método que dibuja, en esta parte, al final, le vamos a decir que se espere tantito con un método, el sleep, que hace que dicen que, por eso se llama sleep, porque el procesador como que se duerme esa cantidad de tiempo que le decimos nosotros. Entonces, eso viene en la clase thread y el método se llama sleep. Y aquí me pide la duración en milisegundos, hasta en nanosegundos viene aquí, fíjense. Milisegundos quiere decir que si quiero que se retrase un segundo, tengo que poner 1000, porque 1000 milisegundos es un segundo. Pero es mucho, sería mucho que se esperara un milisegundo. Le vamos a decir 50. Yo, bueno, ahí probando con 50, que cada vez que dibuje se espere 50 milisegundos para hacer el siguiente. ¿Sí? El treat sleep. Nada más que aquí me está pidiendo que encierre esto en un try catch. Hay instrucciones en donde me pide Java, sobre todo cuando se manejan cuestiones externas, que ponga algún try catch o que lance alguna excepción. Aquí voy a tomar la segunda opción, que es encerrarlo en un try catch. Si no lo hago, no me va a dejar continuar. Entonces ya está ahí. ¿Por qué quedó ahí? Bueno, ahí quedó, no sé por qué. ¿Por qué hizo eso? Si se fijaron que, bueno, no, es que, perdón, es que no lo puse en el evento, en el método, lo puse en el botón. Ok, entonces voy a quitar este de aquí porque lo voy a agregar. Más le voy a dar control Z porque no era ahí. Era después aquí, era aquí. Lo hice en el botón dibujo. No era aquí. Bueno, pues que acá nada más es poner otra vez thread.sleep 50 o ahí. Y aquí sí voy a agregar otra vez el try catch. Ahí, ¿sí? Bueno, eso lo que va a hacer es detenerse. Cada vez que dibuje se va a detener. No se va a detener tanto. Nada más queremos que sea poquito para que no se vaya tan rápido. A ver, entonces le decimos, tengo un error. Vamos a ver, se me hace que fue acá abajo, ¿verdad? Ok, voy a quitar este. Es que no iba ahí. Bueno, vamos a ejecutarlo. Horizontal. Ya se ve un poco mejor. Entonces como que va parpadeando, ¿verdad? Bueno, podemos hacer eso y que combinar con que el ciclo, en lugar de que avance de uno en uno, ahí ya se detiene un poco, se ve mejor, pero creo que va un poquito lento. Lo que podemos hacer es que el incremento del ciclo, que lo manda a dibujar, pues que no se vaya de uno en uno, pues que se vaya vamos a decir que de tres en tres. Aquí le pondríamos más igual 3, ¿no? El más igual es equivalente a I es igual a I más 3. Ya no queremos que se vaya de uno en uno, de 3 en 3. Quiere decir que va a empezar con el 1 y luego no se va a brincar al 2, se va a brincar al 4, y luego al 7 y luego al 10 y así. Es decir, que va a acabar más rápido. Pero sí, entonces, a ver, aquí pues ya se ve más o menos, ¿no?
Bueno, eso fue el movimiento horizontal. ¿Cómo le haríamos para que se moviera verticalmente? ¿Qué coordenadas tendríamos que cambiar ahora? Las Y, ¿verdad? Entonces vamos a agregar un método que mueva en Y. Sería dibujar vertical. Voy a copiar esto y le voy a quitar todo lo de las X y se lo voy a cambiar a la Y. Todo el método lo copio aquí. Le voy a cambiar dibujar vertical. Y bueno, para que sea consistente, no va a ser coordenada Y, X va a ser coordenada Y. Y en todo donde aparezca X se lo voy a quitar. Y en lugar de eso, voy a modificar el de la Y. Así. Todas las X las quito, nada más las X más, ¿verdad? X más, X más. Y voy a modificar los de las Y, que viene siendo el segundo parámetro. En el caso de el drawString, pues también aquí aplicaría en el tercer parámetro. Y luego el rectángulo, pues no incrementa la X, sino la Y. Acá también. En este caso, el arreglo de coordenadas de Y, sí se tiene que modificar, Y más, Y más y Y más. Y los que no se tienen que modificar son los de las X. Estas van a quedar así, sin el X más. Y en el caso de las líneas, pues quitamos los de las X. Y lo hacemos para el de las Y. Y más. Y más. Ya no van las X. Y las Y sí. ¿Así quedaría? ¿Qué quieres ver? Mande. Es que no entendí qué. Ah, a ver, ahí está. Vertical. Ahí empezó. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Qué? Ah, es que todo donde puse X más, es que significa que es una coordenada de X para ese método. Sí, por eso aquí. Y acá, como quiero que avance, bueno, que se desplace verticalmente, lo que tengo que estar variando es la coordenada Y. Entonces, cada vez que en un método me tope con un parámetro que sea coordenada Y, le pongo Y más. Por eso aquí, pues las primeras las quité. No, Y más porque estos numeritos, pues los tengo que conservar porque son los que le dan la posición en el dibujo en sí. Y ya nada más el Y lo desplazo ciertos, en este caso serían ciertos píxeles. A ver, entonces voy a agregar, voy a duplicar esos dos. Los voy a poner por acá. Y creo que necesito más cancha aquí en la Y. Bueno, entonces estos dos ahora va a ser para el vertical. Este se va a llamar J-spin vertical. Y este otro, bueno, aparte de que va a decir vertical, pues también se va a llamar J vertical. ¿Está? Y entonces este spinner lo vamos a hacer, bueno, va a variar y le vamos a pasar el parámetro a dibujar vertical. Bueno, voy al evento del chain
No sé por qué ya está ya están los dos eventos, fíjense. O sea que los duplicó y copió también el evento. Bien, entonces aquí vamos a hacer lo mismo que en el spinner horizontal. O sea, le vamos a decir, vas a dibujar, pero ahora vertical, y el parámetro lo vamos a tomar del spinner vertical, pero pues hay que convertirlo entero. Del hotspin vertical get value. ¿Sí? Entonces, este spin vertical, cuando lo ejecutemos, va a hacer que se desplace hacia abajo. Pero aquí tengo que estarle presionando, ¿verdad? O para arriba. Lo que va variando es la coordenada Y. Pero ahora queremos que este vertical pues lo haga solito. Entonces, pues es prácticamente lo mismo que el botón del horizontal, este ciclo. Pero acá le vamos a decir del 1 al 200, aquí va a dibujar vertical. Ahí está. Vamos a dibujar vertical. La va para abajo, ¿verdad? Claro, el ciclo como va avanzando, pues lo dibuja hacia abajo. Bueno, todavía faltan algunos detalles de este ejercicio, pero pues ya ahorita no habría tiempo. Aparte, quiero comentar rápidamente el proyecto. Yo sé que va a empezar a tener dudas, pero precisamente lo puse desde ayer, que no brincar el fin de semana para que tuvieran más oportunidad de pensar o de preguntar. Y la asignación, un rato más la voy a poner. Todavía no sale la asignación. Bueno, voy a ahora irme al proyecto. En el proyecto, bueno, en primer lugar, son dos diagramas, no es uno solo. Entonces, a algunos les va a tocar trabajar con clase abstracta, la jerarquía, y a otros con una interfaz para el movimiento. Quien les toque clase abstracta, pues van a tener clases hijas europeo y africanos. Son países, ¿verdad? Este es un país europeo, este es un país africano, un país asiático, un país americano. Bueno, entonces, lo que ya tiene el diagrama no lo van a cambiar, bueno, no le van a agregar ni lo van. Si acaso le pueden agregar parámetros, por ejemplo, al método dibujar o al método mover. Pero eso, el diagrama hay que respetarlo así como viene, pero ustedes, ¿qué le van a hacer a este diagrama? Le van a agregar 4 clases, mínimo 4. Bueno, nadie agrega más de 4. Creo que alguna vez alguien se agregó como 6, pero el requisito es que sean mínimo 4 clases. Vamos a suponer que a alguien le tocó con clase abstracta. Entonces, va a agregar 2 países europeos y 2 africanos. O puede agregar 3 y 1 o 1 y 3. Lo que no puede hacer es agregar puros europeos y no agregar ningún africano. ¿Sí? Entonces, ustedes van a agregar el tercer nivel de la jerarquía. Ese tercer nivel, pues ustedes escogen el país, nada más que corresponda que sea europeo, que sea africano. O si les tocó interfase, que sea asiático o que sea americano. Y dice aquí que le van a agregar un atributo. Eso lo van a inventar ustedes. Que van a agregar un europeo, no sé, Francia. Y pues ahí le van a poner un atributo al país de Francia. Ustedes lo van a inventar. Bueno, luego van a crear un dibujo que se relacione con el país. Puede ser, nada más que no sean las banderas, porque las banderas están más sencillas, ¿no? Bueno, las banderas son relativamente sencillas, pues son puros rectángulos, ¿no? A no ser que si hacen una bandera, pues también que le pongan el escudo como el de México, ¿no? Está bueno. Nada más con que no sea una bandera. No lo puse ahí, pero que no sea una bandera. Pero si ponen, estoy diciendo Francia, no sé, pueden poner la Torre Eiffel o bueno, algo que ustedes escojan que sea sencillo de dibujar. O si les gusta mucho el dibujo, bueno, pues ya cada quien, ¿verdad? Bueno, luego dice, una vez definida la jerarquía,
Desarrollar una aplicación visual que instancia al menos un objeto de cada uno de las cuatro clases. Todos crean un objeto de cada clase nada más y está bien, es el requisito. No van a preguntarle al usuario cuántos objetos ni de qué clases. Ustedes van a hacer un objeto de cada clase, lo van a crear. Pero ¿qué datos le van a poner a los atributos de esos objetos? Sí se los van a preguntar al usuario. Bueno, luego dice, ya cuando tengan eso, crear los objetos, ¿qué van a hacer? Van a mostrar en el frame toda la información de cada país en secuencia junto con su dibujo. Ahorita voy a mostrar un ejemplo de un semestre anterior. No corresponde a las clases, pero la estructura sí es la misma. Luego dice, mostrar en el mismo frame, no en otro, un desfile con los dibujos en movimiento de acuerdo al orden que se les asigne. Estos son los órdenes cómo va a ser el desfile. Vean cómo no está ni el horizontal ni el vertical, así el normal. Porque pues eso los hicimos aquí, ¿verdad? A ver, ¿cómo le haríamos para que se moviera horizontalmente pero al revés, o sea, en reversa? La X tendría que ir disminuyendo. En lugar de ir del 1 al 200, a lo mejor iría del 200 al 1, no sé. Lo mismo pasaría con el vertical. Digamos que estos son los más fáciles porque casi son iguales a lo que ya hicimos. Vuelta superior, ¿qué significará esto? Que van a tener que hacer un movimiento donde avance la X y avance la Y. Acuérdense que la Y avanza para abajo. Y si es una vuelta inferior, pues van a hacer lo mismo pero en otro orden. Primero que avance las Y y luego que avance las X. Y el diagonal, ¿qué va a avanzar? X y Y. Va a avanzar X y va a avanzar Y simultáneamente. En el diagonal reversa, ¿cómo va a ser? La X y las Y van disminuyendo. O sea, todo está en función de la X y la Y. ¿Cómo avancen? Es como van a determinar Bueno, dice que hay que mostrar en el frame una imagen del diagrama de clases con la jerarquía completa. Y aquí es donde voy a ir para mostrar un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo. No, el código no. Este ejemplo es de un semestre pasado. Miren. Aquí en lugar de países, lo primero que voy a mostrar es el diagrama. El diagrama me lo tienen que poner en el frame, o bien si está muy grande o queda muy amontonado, lo pueden poner en otro frame, el diagrama. Vean cómo el diagrama, en este caso, ¿de qué tema era? Muebles de cocina. Esta clase y estas otras dos yo se las di ya en el diagrama. Lo que le agregó, vamos a suponer que lo hizo un alumno, le agregó estas cuatro que están abajo. Estas yo no las puse, él las agregó. Aquí en línea blanca, ¿qué otra puede ser de línea blanca, aparte del refrigerador y lavadora? No. Ese es electrodoméstico, ¿no? Línea blanca, ¿qué es línea blanca? Son los muebles de la casa, pero los muebles más grandes. Son las lavadoras, el mini split puede ser. A lo mejor, un trastero, ¿verdad? No sé. Bueno, él decidió poner un refrigerador y una lavadora. Y luego acá, electrodoméstico, puso una plancha y una televisión. Bueno, no sé si la televisión sea electrodoméstico, pero se la valí, ¿verdad? Y esto de consumo, tinas, vapor, eso yo no se lo... Él lo agregó. Ok. Ustedes me deben mostrar el diagrama ya cómo quedó. Me regreso. ¿Para qué es este JTable? Como va a crear un objeto, vamos a regresar, va a crear un refrigerador, una lavadora, una plancha y una televisión. No le va a preguntar al usuario él va a crear uno de cada uno. Y por lo tanto, aquí pone 4 renglones, uno por cada objeto. Y aquí el usuario teclearía los datos de esos objetos, sus atributos, pues. Pero como yo voy a ser el usuario y no voy a andar ahí inventando, por eso hay un botón de ejemplo. El botón de ejemplo, ustedes me tienen que poner ya los datos con los que se van a crear los objetos. Ya esos también los inventan ustedes. Bueno, entonces creamos los objetos.
Este paso a veces lo hacen implícito, es decir, no con un botón. ¿Qué va a hacer crear objetos? Pues va a tomar del refrigerador estos datos y va a crear el refrigerador. De la lavadora, toma estos datos y va a crear la lavadora. Y ya los ponen algunas referencias dentro del código. Ya los creó. Y entonces, ya lo que sigue es mostrar cada uno de los objetos. Aquí tiene ¿quiere usted área de texto, creo? Ustedes lo pueden poner en una etiqueta y en un ladito va a salir el dibujo. Miren, le voy a decir, mostrar el mueble. Me va a mostrar el primer mueble, son 4. Me muestra el primero y entonces aquí está el dibujo que él hizo de una plancha, es una plancha como de vapor, ¿no? Y estos son los datos, pues son los mismos que aparecen acá, pero esto los muestra a través de un método. Luego, el segundo mueble ya me hizo el favor de incrementarlo automáticamente, si no yo le hubiera aumentado aquí del 1 al 2. Le digo, muéstralo y vean cómo me muestra la lavadora con sus datos y ya me dejó preparado para mostrar el siguiente. Este efecto pues no tienen que hacerlo, pero si lo hacen se los agradezco. Entonces, lo mostramos y aquí está un refrigerador LG con estos datos y ya me dejó listo para que yo pidiera el cuarto mueble. Digo mostrar, me muestra la televisión, vean cómo me regresó al 1, es como pues va girando. Y esa es una de las cosas que se les pide. ¿Y cuál es la otra cosa que se les pide? Son 3 cosas, es esto, ya de mostrar como resultado. Es el diagrama que ya vimos y es el desfile. Este es el más interesante, el desfile, ¿no? Porque el desfile tiene que estar ordenado de alguna forma. No sé, ahí les voy a decir por cuáles va a tocar. A él le tocó diagonal inversa reversa. Nos vamos al desfile. Él lo hizo en otro frame porque sí se los pedí. A ustedes se lo estoy pidiendo en el mismo frame. En el mismo frame pueden hacerlo en un área del frame o lo pueden hacer en un panel. Eso es lo que nos falta del ejercicio. Que lo podamos mostrar la imagen y el movimiento no en el frame, sino en un panel o en una etiqueta. Eso lo vamos a ver el lunes. Bueno, aquí le decimos iniciar desfile. Le tocó diagonal inversa. Entonces ahí yo nomás le puse como comentario que lo hubiera puesto más grande para que se apreciara mejor, pero se ve cómo va desplazándose de esta manera. Cada dibujo, y es por orden alfabético, ahí le tocó orden alfabético. Bueno, ya me regreso. Y más o menos así es como sería el proyecto 3. Se los muestro esto porque a veces me hacen cosas muy complicadas y que ustedes los batallan demasiado y a lo mejor no es como se los pido. Por eso podríamos decir que esta estructura o esta interfaz pues es más o menos lo que les estoy pidiendo, para que no empiecen a hacer de otras formas que se van a complicar y a lo mejor no cubren lo que les pido. ¿Sí? Bueno, entonces, pues aquí me salgo, ¿verdad? Y así quedaría. Entonces, más tarde por ahí les voy a pasar ya la asignación. Ahorita todavía no sale, para que vayan viendo qué es lo que van a hacer. Y el lunes completamos este ejercicio para lo que necesitan, para lo que van a aplicar en el proyecto. Prácticamente ya vimos todo, clases abstractas, interfaces, y lo único que nos falta son los detalles de los dibujos. Pero pues eso, pues no lo pueden dejar para un poquito después, ¿verdad? El chiste es que ahorita empiecen a pensar qué clases van a agregar. Me imagino que se van a basar en que el dibujo no sea tan complicado, no sé. O si les gusta dibujar, a lo mejor van a escoger algo así bien, pues un poquito más elaborado, ¿no? Bueno, entonces, por ahí, pues nos vemos el lunes, ¿no?